Hola, hemos llegado ya a este cuarto domingo del tiempo ordinario. La palabra de Dios hoy nos presenta un cuadro muy interesante. Por una parte, nos recuerda en el Deuteronomio que Dios prometió a su pueblo un profeta, el que iba a hablar sus palabras, el que iba a decir lo que Dios quería efectivamente que dijera. Un nuevo Moisés, inclusive mayor que Moisés. Y nos pone el libro del Deuteronomio este primer pasaje porque a la luz de ello nos quiere hacer comprender que Jesús, el que habla con autoridad, y no como los escribas, como nos menciona el pasaje del Evangelio, es ese profeta que Dios había anunciado. No tenemos más que el profeta, es la misma palabra de Dios. Es la palabra de Dios hecha carne, de hecho, como lo celebrábamos en el todavía cercano tiempo de la Navidad que estuvimos celebrando. Con este contexto general, nos presenta también el pasaje del Evangelio un exorcismo, lo podemos llamar. Dios, Jesús que expulsa un demonio. Pudiera parecer simplemente eso, un hecho un poco espectacular que se está realizando. Sin embargo, habría algunos aspectos que valdría la pena puntualizar, que nos permiten entender lo que nos está diciendo el pasaje. Por una parte, nos dice, no solamente como es un poco la traducción, que había un hombre poseído por un espíritu inmundo. De hecho, habla de un hombre en un espíritu inmundo. Es decir, este hombre está a tal punto compenetrado con este espíritu que está imbuido en él, abrumado por él, al punto de no lograrse distinguir de él. Por eso habla en plural. ¿Qué tienes tú con nosotros, Jesús Nazareno? No habla en singular, habla en plural. Está a tal punto imbuido de esta manera. Este hombre ya no logra distinguirse de este mal. Él y el mal se han hecho uno, asociados, confundidos inclusive. Por lo tanto, el exorcismo, la palabra de autoridad de Jesús, cállate y sal de él, manifiestan la llegada del reino de Dios que viene a salvar al hombre del mal, que viene a rescatarlo, y el Dios que viene entonces a salvarlo. Este contexto, ¿qué es lo que nos quiere presentar la palabra de Dios? Entender primero qué es lo que está haciendo Jesús en el Evangelio. Su palabra es de autoridad. Hasta los espíritus inmundos lo obedecen. Inclusive esos espíritus inmundos que logran compenetrarse a tal manera con el ser humano que el ser humano no logra ya distinguirse de ellos. Jesús tiene esa autoridad, es la palabra de Dios, la autoridad de Dios, como anunciado en el Deuteronomio, que realiza, no solamente anuncia, como escuchamos hace 8 días, el reino de Dios está cerca, sino que lo realiza. Eso es lo que nos quiere presentar el Evangelio. Pero podríamos hasta aquí pensar que se trata simplemente de una mirada a un pasado lejano, algo que Jesús hacía en aquel entonces. Recordemos que siempre, como nos ha querido llevar la palabra el domingo pasado que celebrábamos el domingo de la palabra de Dios, la palabra de Dios es Cristo. Dios nos habla también hoy en día su palabra. No leemos textos o pasajes de una historia antigua, sino es Dios que en ellos nos está hablando también hoy aquí a nosotros. Y entonces, hoy el Señor quiere llevarnos a tomar conciencia hasta qué punto nos sucede como a este hombre del pasaje del Evangelio, donde nos hemos confundido, mezclado a ese punto con el mal que hacemos, cuando ya no logramos entonces distinguirlo. Llamémosle cuando justificamos el que hagamos ciertas cosas, el que causemos daño a otros,
nos lo causamos a nosotros mismos o simplemente seamos indiferentes a si causamos daño o no a los demás. Encontramos las justificaciones por las cuales es bueno, es conveniente o necesario hacerlo. No somos capaces ya de distinguir y ver que estamos haciendo mal, de reconocerlo y de verlo. ¿De cuántas maneras entonces dejamos que ese mal se mezcle con nosotros? No volvernos conscientes, ser ciegos, y no solamente pensemos en los grandes males. Cuando yo con mis palabras, con mis actitudes, con mis gestos, con mis acciones, denigro, agredo, insulto, y empezando a veces a los más cercanos, a mi papá o a mi mamá, a mis hermanos, a mis hijos, a mi esposo o mi esposa. Y no soy capaz de darme cuenta de ello. No lo logro ver. No digamos si además de todo, a lo mejor llego a tener una cierta conciencia, pero justifico. Tenía que hacerlo. Era necesario que lo hiciera. Tengo razón en hacerlo. No logro distinguirme de ese mal que hago, como para rechazarlo, como para cambiarlo. La llegada del reino de Dios, nos recordaba la palabra de Dios hace 8 días. El reino de Dios está cerca, conviértanse. Pero si no logramos distinguir ese mal que hay en nosotros, ese mal que realizamos, si somos ciegos para verlo, no lo podremos cambiar. Seguiremos cayendo una, otra y otra vez en las mismas cosas. Seguiremos dañando a los demás, dañándonos a nosotros mismos, o al menos siendo indiferentes si mis acciones causan o no daño a alguien más. Solamente abriendo un paréntesis en este sentido, pensemos en esta época de pandemia. ¿Cuántos son realmente ciegos o indiferentes que al no cuidarse, al hacer cosas que no solamente los ponen en riesgo a ellos, ponen en riesgo a otros tantos más y no son capaces de verlo o simplemente indiferentes? No les importa siquiera darse cuenta. Es solamente un ejemplo, pero hay tantos otros. Hoy la palabra de Dios quiere ayudarnos a vernos reflejados allí, en este hombre, imbuido, abrumado por este espíritu inmundo. Darnos cuenta que tantas veces entonces no pensemos en juzgar a otros, pensemos lo referido a cada uno de nosotros mismos. Estamos imbuidos, abrumados por el mal que hacemos, ciegos a reconocerlo, no queriendo reconocerlo. Hoy, por eso el Salmo nos invitaba: no seamos sordos a su voz. La palabra de Dios tiene autoridad, tiene la fuerza de iluminar el mal, descubrirlo. La imagen de la palabra de Cristo que expulsa a este demonio quiere recordar que la palabra de Dios es viva y eficaz, tajante como espada de 2 filos, que penetra hasta lo más profundo del alma, que separa, que entonces me permite una vez más descubrir mi propio mal, descubrir el mal que estoy haciendo, del cual no me daba cuenta o no quería darme cuenta, del cual a lo mejor estoy demasiado habituado por la rutina. Demasiado tiempo he vivido en él, demasiado me he justificado en hacerlo y ya no lo lograba ver. Y la palabra de Dios hoy quiere ser precisamente como esa luz que ilumina las tinieblas, mis tinieblas, esa luz que resplandece y me permite ver una vez más lo que en mi vida tengo que cambiar. Palabras, gestos, acciones, actitudes, que son causa de mal para mí, para los otros, que incluso me hace a veces simplemente indiferente al mal que yo pudiera causarme a mí o causarle a los otros. Hoy Dios, con su palabra,
la misma que es la de Cristo, tiene autoridad porque tiene la fuerza de Dios, como anunciado en el Deuteronomio, para iluminar nuestras tinieblas, para que la fuerza de la presencia de Dios vuelva a resplandecer y a brillar ante nuestros ojos. Pidámosle al Señor que no seamos sordos a su voz, que dejemos iluminar nuestras tinieblas y que entonces nos convirtamos, las cambiemos y dejemos que entonces el reino de Dios, la presencia de Dios que salva hoy, aquí, ahora nosotros, se vuelva a ser presente, porque superando esas tinieblas pueda yo descubrir otra vez en mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana, mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa y otras tantas personas, además de cosas, situaciones, oportunidades, acontecimientos, cualidades, capacidades, etcétera. Esa presencia de Dios que viene a mí, que está, cada día me alcance. Como cada domingo, siempre juntos unámonos a pedirle al Señor que nos conceda pronto el final de esta pandemia. Para ello, para que Dios pueda llevar a cabo ello, requieren necesariamente que cada uno nos volvamos verdaderamente corresponsables en el cuidado de los unos por los otros. Cuidándome a mí, cuido de los otros. Que a todos los que en medio de esta pandemia se han visto afectados, no solamente por la enfermedad, muy especialmente los enfermos de COVID, pero no solamente son ellos, hay tantos otros que de distintas maneras esta pandemia los ha afectado. Pidámosle al Señor que por todos ellos sea Él, el Señor, el que los socorre en sus necesidades, muy especialmente al personal médico y de salud, que el Señor los proteja y sostenga en su labor, y que a todos nuestros difuntos, especialmente los que han estado falleciendo en medio de esta pandemia, el Señor los tenga gozando de su presencia. Como siempre, a quienes podamos juntos reunirnos para celebrar, lo estaremos haciendo orando juntos delante del Señor, quienes a mejor a la distancia, a través de la transmisión de la misa, nos unamos precisamente en esa oración, escuchando esa palabra de Dios, dejemos que ilumine nuestras vidas y todos juntos pidamos al Señor que nos conceda estos dones. Que el Señor les bendiga a todos y que tengan un muy feliz domingo.